Dentro del grupo TOR se han descrito muchas enfermedades infecciosas, dentro de las cuales las más importantes son las que ustedes ven ahí en la pantalla: toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, herpes. Dentro de este grupo han estado o han hecho parte el Zika, la sífilis. Solamente vamos a mencionar esos 4: toxoplasma, rubeola, citomegalovirus y herpes. De esos, los 2 que más frecuentemente vemos en el embarazo son toxoplasmosis y citomegalovirus. Y pues es importante que aprendamos a conocer un poquito cómo son los flujogramas de diagnóstico y cuál es el manejo pues más acertado para cada una de estas patologías. Entonces vamos a dar inicio con toxoplasmosis. Recordarles pues que la toxoplasmosis es una de las digamos, enfermedades producidas por parásitos más frecuente que hay en el mundo. Se considera que alrededor de 1/4 a 1/3 de la población ya tiene anticuerpos para Toxoplasma gondii, que esa seroconversión pues depende obviamente de las condiciones climáticas, las condiciones de higiene, los hábitos alimentarios y de la calidad del agua potable. Sin embargo, hay algunas regiones donde prevalece más la aparición de esta patología. Está descrita alrededor de un 10 a un 30% en América del Norte, Asia, Japón y Europa, y alrededor del 70% en las regiones tropicales de países de América Latina y África. En Colombia se sabe que más de la mitad de las mujeres embarazadas poseen ya anticuerpos para toxoplasma y que solamente un 0,6 a un 3% adquirirán la infección durante el embarazo. Obviamente, pues a menor tiempo de exposición, es más frecuente pues que haya o que no haya anticuerpos creados. Por lo tanto, las adolescentes tienen mayor riesgo de adquirir la infección durante el embarazo, alrededor del 1,5 al 3%, mientras que las gestantes mayores de 35 años, que ya han estado o que han tenido más tiempo para exponerse al parásito, la probabilidad de seroconversión es alrededor del 0,7%. Dentro de Colombia hay algunos sitios también que tienen mayor prevalencia. Dentro de esto se sabe que en Florencia y Armenia están los porcentajes más altos de seroprevalencia, alrededor de 3 y 6 por cada 1.000 nacidos vivos respectivamente. Y hay regiones como Cúcuta y Riohacha que tienen los porcentajes más bajos de seroprevalencia, con alrededor de un 0,5 y un 0,7 por cada 1.000 nacidos vivos. Básicamente lo que ocurre en el ciclo de la infección por toxoplasma es que la infección se adquiere o la adquiere el humano al ingerir carne o productos contaminados con este parásito, porque estén crudos o porque estén mal cocidos, y se adquieren básicamente en forma de quistes o taquizoitos. Y también a través de agua o a través de vegetales contaminados se puede adquirir pues el parásito. Básicamente existen 3 formas: el esporozoito, que son o quistes esporulados, que generalmente se eliminan en las heces de los huéspedes definitivos. Espérenme, aquí sí puedo. No, bueno. No sé si ahí ven el cursor. Sí, doctora, sí se ve. Sí, señora. Entonces, los ooquistes pues se eliminan de los huéspedes definitivos, que en este caso son los gatos, especialmente los gatos. Digamos que se eliminan esos ooquistes y ellos, digamos, los pueden adquirir con el consumo de otros animales, por ejemplo, cuando consumen ratones o algunas aves que pueden estar contaminadas con el toxoplasma. Los adquieren en forma de ooquistes y permanecen en el gato en forma de taquizoitos, que es como la forma, o hacen una forma de división rápida, que es la infecciosa, alrededor de taquizoito, y luego pueden durar mucho tiempo en ese huésped definitivo.
días o semanas después de la infección, los zooquistes se esporulan y se vuelven infecciosos, y generalmente se sabe que pues al excretarse en las heces de esos gatos pueden durar durante días o semanas, por ejemplo en los jardines o en las, digamos que los que tienen gaticos en sus casas, en los areneros, pueden durar por muchas semanas o meses, y al contaminarse el agua o al contaminarse algunos de los alimentos pueden ser adquiridos por los humanos. Entonces, básicamente encontramos esporozoitos, taquizoitos y bradizoitos. Las cepas de Toxoplasma gondii, hay descritas varias cepas, dentro de esas las más frecuentes, el genotipo 2, que se encuentra más frecuentemente en Europa, y los genotipos 1 y otros genotipos atípicos son más frecuentes en América del Sur. Este tipo de cepas, digamos que tienen formas de enfermedad más severa y pueden producir lesiones neurológicas y lesiones oculares más graves que las otras cepas. Y la ventaja de la infección por toxoplasma es que pueden producir inmunidad duradera, es decir, es una patología que no repite a menos que la paciente o el paciente produzca o entre en un estado de inmunosupresión, que es en las únicas casos donde se ha visto una reactivación de la infección por toxoplasma. Entonces, por ejemplo, pacientes con VIH o pacientes con enfermedades inmunológicas como lupus pueden producir reactivación del toxoplasma. Es un parásito protozoario intracelular obligado. Puede ser la infección adquirida en cualquier momento de la vida. Cuando es adquirida por primera vez durante el embarazo, pues obviamente no se han generado los anticuerpos y tienen mayor riesgo de infección congénita. Y en el feto pues habrá mayor probabilidad de secuelas graves cuando se adquiere durante el embarazo, secundario a pues que el parásito pasa la barrera fetoplacentaria y puede esos oquistes infiltrar algunas de los órganos en formación de ese feto. También digamos que la probabilidad de lesión o afectación fetal es inversamente proporcional con la edad gestacional. En edades gestacionales muy tempranas la probabilidad de transmisión vertical es más baja, pero la afectación fetal es mayor, puede producir lesiones neurológicas más severas y lesiones oculares más severas. Cuando se produce alrededor de las 14 a 28 semanas, la tasa de transmisión vertical está alrededor de un 15 al 55% y la afectación fetal está alrededor del 25%. Produce menos lesiones neurológicas graves, pero sin embargo todavía persisten las lesiones oculares graves. Y cuando la infección está o es mayor a las 28 semanas, la tasa de transmisión vertical es hasta el 80%, pero con tasas de afectación fetal menores. Generalmente ocurren pocas lesiones fetales y la mayoría de esos fetos pueden nacer asintomáticos. Por todo esto es importante recomendarle a las pacientes, sobre todo aquellas que no tienen anticuerpos, pues la prevención, recomendarles siempre beber agua de botella o agua hervida o con filtro, evitar ingerir digamos, o tener contacto a aquellas pacientes que trabajan en jardinería o que son las encargadas de cambiar el arenero de los gatos, pues que tengan una estricta higiene, lavado de manos después de tocar la tierra, lavar muy bien las frutas y verduras, evitar comer carne cruda o aquellos pacientes que se acostumbran a comer la carne a 3/4 o a medio asar, pues en estos casos en el embarazo se debe desaconsejar eso, que las carnes sean bien cocidas o bien asadas, o que estén o que hayan estado congeladas durante por lo menos unas 24 horas.
A veces no tenemos el tiempo de a todas las pacientes explicarles todas estas recomendaciones, pero sí es importante, sobre todo cuando estemos haciendo la consulta de medicina general, si no tenemos el tiempo, por lo menos tener estas recomendaciones como impresas en una hojita, que la paciente se las pueda llevar y leerlas con detenimiento, porque es muy frecuente que encontremos casos de seroconversión por toxoplasma. Dentro de las manifestaciones clínicas también pues es poco frecuente que la paciente embarazada haga alguna sintomatología. El 80% o más de estas pacientes cursan asintomáticas, y dentro de las que hacen síntomas pues van a ser unos síntomas muy inespecíficos, alrededor de 2 o 3 días de una febrícula, escalofríos que pueden confundir con cualquier otra infección o con cualquier infección viral. Pueden producir cefaleas, mialgias y algunas erupciones maculopapulares en el cuerpo. Lo que sí es un poco más frecuente en toxoplasma es la aparición de linfadenopatías, que generalmente son cervicales, bilaterales, no dolorosas, son pequeñas adenopatías que sí son un poco más específicas de la infección por toxoplasma. Entonces, para hacer el diagnóstico contamos con algunas pruebas serológicas. Dentro de estas, lo que hacemos o generalmente pedimos son medición de anticuerpos IgG e IgM. Recordar que la IgM es o es un anticuerpo o es una inmunoglobulina que rápidamente se pone positiva después de la infección aguda. Alrededor de unos 5 a una semana ya puede estar positiva y puede durar positiva entre unos 5 a 10 meses. La inmunoglobulina G se demora alrededor de unas 2 semanas después de la infección en ponerse positiva, pero tiene la característica de que dura positiva de por vida. Contamos con una prueba que se llama el test de avidez. El test de avidez es muy importante, sobre todo en aquellas pacientes en donde tenemos la duda de si la infección ocurrió en las primeras semanas o si ocurrió previo al embarazo, porque entre más avidez haya o el test de avidez, digamos que sea mayor, lo que nos va a decir es que esa exposición a esos anticuerpos lleva por lo menos en alrededor de unas 12 a 16 semanas, lo que nos podría ayudar a determinar que esa infección ocurrió previo al embarazo, mientras que cuando la avidez es baja, quiere decir que ha estado en poco contacto con esos anticuerpos y nos puede hablar de una infección aguda. Por lo tanto, como tenemos ese periodo de 12 a 15 a 16 semanas, lo que se recomienda es hacer los test de avidez alrededor de esa semana, es decir, hasta máximo la semana 16. Lo que les decía, si la avidez da alta, pues quiere decir que la infección es previa, y si la avidez es baja, quiere decir que la infección es reciente. No lo hacemos después de la semana 16 y especialmente no después de la semana 22, porque ya pues digamos que quedaría la misma duda de si la paciente tuvo o no una infección en las primeras semanas del embarazo. Aumenta pues después de la semana 16 la tasa de falsos negativos. Otra prueba serológica que podemos usar es el toxoplasma IgA. El toxoplasma IgA también es una inmunoglobulina que se puede poner positiva durante la primera o segunda semana después de la infección y puede persistir positiva hasta unos 8 meses. Por lo tanto, si tenemos alguna duda después de la semana 16, pues lo que hacemos es pedir títulos de inmunoglobulina A para toxoplasma. Es importante tener en cuenta estas dos patologías que son, o digamos que no patologías, sino como consideraciones especiales en la medición de estas inmunoglobulinas, y son las inmunoglobulina M naturales. Entonces, las inmunoglobulina M naturales corresponden
a aquellas inmunoglobulinas que están circulantes, que tienen o que son del isotipo inmunoglobulina M y que pueden reconocer el toxoplasma aún sin haber estado o aún sin haber ocurrido una infección. Ahorita cuando miremos el flujograma de diagnóstico, les voy a mostrar cuándo podríamos sospechar que la paciente pueda tener una inmunoglobulina M natural. Y la otra entidad es el efecto Prosona. El efecto Prosona simplemente es que a veces valores muy elevados de inmunoglobulina G, depende de la prueba que usemos, pero normalmente cuando encontramos valores por encima de 300, cuando hacemos por método de ELISA o cuando encontramos valores por encima de 1000, cuando usamos método de inmunofluorescencia, pueden enmascarar y hacer que la inmunoglobulina M salga negativa, aún la paciente teniendo una infección aguda. Entonces, siempre que vean valores muy elevados, yo siempre les recomiendo que independiente de la prueba, si ustedes ven valores de toxo IgG mayores de 600, así la M sea negativa, siempre tener en consideración el efecto Prosona y no quedarse tranquilos y de pronto repetir esas inmunoglobulinas en 2 a 4 semanas para aclarar que no estemos ante la presencia de un efecto Prosona. Esto es simplemente para que puedan observar cómo es el comportamiento de las inmunoglobulinas. Entonces, como ustedes ven ahí, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A son inmunoglobulinas que tienen un comportamiento muy similar. La ventaja de la A es que se negativiza un poco más temprano que la M, mientras que las inmunoglobulinas G pues sí pueden persistir positivas durante el resto de la vida. Entonces, este es el flujograma de manejo. Entonces, recuerden que siempre al ingreso del embarazo, lo que hacemos es pedirle a la paciente un toxo IgG y un toxo IgM. Si la toxo G sale positiva y la M sale negativa, pues estamos hablando de una infección crónica con la salvedad que les decía ahorita del efecto Prosona. Entonces, si ven valores muy elevados de toxo G, así la M esté negativa, de pronto a esa paciente pues sí hacerle vigilancia. Si la paciente tiene una infección crónica, pues yo no le hago nada más, ¿cierto? Esa paciente lo que llamamos es que tiene una huella serológica para toxoplasma y pues yo no debo hacer más pruebas durante el embarazo. Si la G sale negativa, esa es la paciente que no tiene anticuerpos y esa es la paciente que yo debo cuidar y digamos que hacerle vigilancia más estricta y darle toda la prevención para evitar que hagan una seroconversión en el embarazo. Entonces, si la G sale negativa y la M sale negativa, lo que yo hago es a esa paciente hacerle seguimiento mensual con IgM. Entonces es importante que no se nos olvide pedir la M mensual. Si esa M es negativa hasta el final del embarazo, pues estoy tranquila, pero si en algún momento esa M se vuelve positiva, pues yo puedo saber o puedo observar que esa paciente hace una seroconversión por una infección aguda y yo debo iniciar tratamiento. El tratamiento para el toxoplasma se hace con espiramicina. Ya más adelante les voy a mostrar a qué dosis se debe usar, pero apenas ustedes vean una seroconversión, inmediatamente deben iniciar el tratamiento. Si la inmunoglobulina G es negativa y la inmunoglobulina M es positiva, yo puedo estar ante dos posibilidades. Uno, que sea una infección muy reciente y que todavía esa paciente no haya hecho seroconversión o que no haya evidenciado que la toxo G esté positiva, o que esté en lo que hablábamos ahorita, una IgM natural. Entonces, para yo diferenciar entre esas dos posibilidades, yo debo pedir la inmunoglobulina G nuevamente en 2 semanas. Si a las 2 semanas la inmunoglobulina G sigue negativa, pues seguramente es una IgM natural. La señora nunca ha estado expuesta a ese toxoplasma y por eso la G no se positiviza. Y lo que yo hago en este caso es hacer la vigilancia, ya no con inmunoglobulina M, sino con la inmunoglobulina G para toxoplasma. Y hago el seguimiento mensual. Si en algún momento la G se pone positiva, es porque esa paciente hace una seroconversión y le debo iniciar el tratamiento. Pero si a las 2 semanas ya la G está positiva, pues yo ya documento mi seroconversión e inicio el tratamiento.
La otra posibilidad es que de entrada las dos pruebas estén positivas. Entonces, en ese caso, cuando yo les decía ahorita que no se sabe si la infección la señora ya la traía previa al embarazo o fue adquirida en las primeras semanas. Entonces, ahí donde usamos el test de avidez y la inmunoglobulina A para toxoplasma. El test de avidez antes de la semana 16, la inmunoglobulina A para después de la semana 16. Si la avidez es alta, hablo de infección crónica y no le hago nada más. Y si la infección es baja o la avidez es baja, hablo de infección reciente y le doy tratamiento de espiramicina. Incluso en algunos casos, si ustedes tienen la duda, si ustedes reciben la paciente y ven que las dos pruebas son positivas y no saben si la señora ya traía la infección o la adquirió en las primeras semanas, ustedes pueden iniciar la espiramicina y pedir el test de avidez o la inmunoglobulina A. Mientras llega el resultado, pues cubrimos a la paciente, ¿cierto? Porque si de pronto la infección es aguda, yo voy ganando tiempo y le voy dando el tratamiento a la paciente con espiramicina. Y si la inmunoglobulina A es positiva después de la semana 16, quiere decir que la paciente probablemente adquirió la infección en las primeras semanas del embarazo. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguna pregunta en el flujograma de diagnóstico. Por mi parte no. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, entonces vamos a hablar del tratamiento. Entonces, el tratamiento se hace con espiramicina. La espiramicina básicamente lo que hace es evitar el paso transplacentario del parásito, porque lo que hace es producir como unas altas dosis de ese antibiótico a nivel de la placenta y lo que hace es como producir un efecto de barrera para evitar que el parásito le llegue al bebé. Como hablábamos ahorita, la mayoría de las pacientes embarazadas, si adquieren el toxoplasma, pues a ellos como adultos no les va a pasar nada, no les va a generar ningún problema. Y básicamente lo que queremos es evitar que ese parásito le llegue al feto. Entonces, lo que hace esa espiramicina es evitar eso. Sin embargo, pues si yo documenté una seroconversión en el embarazo, ¿cierto? Ya sea porque me dio una baja avidez o tengo una inmunoglobulina A positiva o yo logré documentar la seroconversión y yo no sé si antes de iniciar mi espiramicina la señora ya llevaba 2 o 3 semanas con la infección, pues yo debo ir a buscar en el líquido amniótico que no hayan o que no esté el parásito y que ponga a riesgo a ese feto de infectarse. Entonces yo lo que debo hacer, el paso a seguir es hacer una amniocentesis y hacer una PCR en el líquido amniótico. Si la PCR está positiva, pues yo documento que hay un riesgo de toxoplasmosis congénita y debo, pues ya digamos que la espiramicina pues sería insuficiente porque su función es evitar el paso transplacentario, entonces yo debo cambiar a un tratamiento más específico para la infección congénita, que es el tratamiento con pirimetamina y sulfadiazina. Y si la PCR es negativa, en el consenso colombiano, lo que hacemos es seguir con el tratamiento de espiramicina hasta el final del embarazo. Y recomendamos al pediatra, ¿cierto?, que haga una vigilancia a ese recién nacido, especialmente a las pacientes a las que por algún motivo no se les puede hacer la PCR, ya sea porque su EPS no les autorice la toma de la amniocentesis o que la PCR dé negativa, especialmente en aquellas pacientes donde la amniocentesis se hace tardío en el embarazo. Recuerden que cuando la PCR se hace después de la semana 26, puede aumentar la tasa de falsos negativos, entonces yo podría tener una PCR negativa aún en presencia de infección congénita, entonces a esos bebés se les recomienda hacerles vigilancia con inmunoglobulinas en el posparto y al bebé que hizo infección congénita, pues ese bebé, pues el pediatra ya sabe que debe continuar con el manejo postnatal. Los bebés que hacen infección congénita, de esos el 15% nacen sintomáticos, entonces miren que es un porcentaje bajo que a veces puede pasar desapercibido incluso para la ecografía.
y muchos de estos bebés no hacen síntomas sino hasta tardío el primero o segundo año de vida. Cuando hacen síntomas, generalmente es cuando las infecciones son adquiridas de forma temprana, como les mencionaba inicialmente, entre más temprana se adquiere la infección, pues mayor riesgo de secuelas. La afectación retiniana y la afectación neurológica son las más frecuentes. Se conoce o se ha descrito una tétrada, que es la tétrada de Sabin, que es digamos que la forma de sospechar que ese recién nacido pudiera tener una infección por toxoplasma. Desde el punto de vista prenatal, pues nosotros pudiéramos documentar la ventriculomegalia, las densidades intracerebrales, que también les conocemos como calcificaciones, que son simplemente como un edema de ese tejido que está perilesional a esa infección o a ese depósito de ese parásito. Y la coriorretinitis y las convulsiones a veces no son tan fáciles de documentar en la vida prenatal. Entonces lo que nosotros pudiéramos ver sería ventriculomegalia, densidades. Cuando la coriorretinitis es muy severa podemos ver algo de opacidad en la ecografía, y nosotros lo llamamos desde el punto de vista prenatal como la tríada de Sabin, pero ya cuando el bebé nace por el alto riesgo de convulsiones ya lo conocemos como la tétrada de Sabin. De estos 15% de pacientes que nacen sintomáticos, el 5% pueden terminar con secuelas neurológicas, muerte o ceguera bilateral. Y muchos de esos recién nacidos también hacen síntomas inespecíficos como exantema, ictericia, hepatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia, cardiomegalia, y como ustedes ven aquí en este recién nacido, microftalmia. El 85% de los neonatos nacen asintomáticos, y por eso es importante que ese recién nacido continúe la vigilancia por pediatría, ¿cierto? Porque a veces cuando sobre todo las infecciones se adquieren de forma tardía, pues no deja muchas secuelas que son evidentes desde la primera etapa del periodo neonatal. Pero generalmente hacia finales del primero o segundo año de vida esos bebés pueden desarrollar especialmente ceguera. El tratamiento, entonces, como les decía, para la prevención de la transmisión vertical o de la infección congénita se hace con espiramicina. La dosis es alrededor de 3 millones de unidades cada 8 horas. Durante el resto del embarazo, y una vez se confirma la infección fetal, pues lo que usamos es pirimetamina, sulfadiazina más ácido folínico. La espiramicina, pues ustedes saben que es un macrólido similar a la eritromicina que se concentra en la placenta, entonces por eso les decía que lo que hace es hacer como una forma de barrera para evitar que ese parásito pase al feto. Pues digamos que dentro de los efectos indeseables, pues como es un antibiótico que tiene paso hepático, pues tiene mayor riesgo de presentar náuseas, vómito, diarrea y reacciones que pueden ser incluso reacciones alérgicas. Hay que insistirles a la paciente que se debe tomar cada 8 horas porque esa es la vida media del parásito. Algunas pacientes se cansan de tomar el antibiótico y se lo toman solamente una vez al día o 2 veces al día, pero pues hay que recordarle la importancia de que esto pues evite que ese parásito le llegue pues al feto. Y para la infección fetal usamos pirimetamina y sulfadiazina, ambos son antagonistas del ácido fólico, y lo que hace es, digamos que hacer o tratar de erradicar el toxoplasma. El problema con estos medicamentos es que pueden producir supresión de la médula ósea, por lo tanto, siempre que tengamos un paciente o una paciente con estos medicamentos, debemos pedir hemograma por lo menos 1 o 2 veces por semana, y debemos suplementar con ácido folínico pues para evitar esa expresión de la médula ósea. En Colombia nosotros no tenemos o no contamos con las muestras por separada de pirimetamina y de sulfadiazina. Lo que nosotros tenemos en Colombia es el Falsidar,
cierto que ustedes lo conocen, que lo usamos también en malaria. Estas son las dosis que tenemos del Falsidar: 500 miligramos de sulfadiazina y 25 miligramos de pirimetamina. Estos son los 3 esquemas que ustedes pueden encontrar en la literatura. De estos, generalmente el que nosotros más usamos es el que les resalté ahí en negrilla. Lo que hacemos es darles 3 tabletas de Falsidar 3 veces por semana durante todo el embarazo a partir de la semana 20. No lo usamos antes de la semana 20 porque, como estamos diciendo que es un antagonista del ácido fólico, pues para evitar algún riesgo a nivel del feto. Y a veces tampoco es fácil conseguir el ácido folínico, entonces si no lo tienen disponible, si no lo tienen a la mano, lo que les recomendamos es enviarle a las pacientes 2 tabletas de ácido fólico de 5 miligramos. Hay pacientes que presentan alergia a la espiramicina. A esas pacientes les pudiéramos cambiar el medicamento por clindamicina, o incluso las pacientes que hacen alergia a la espiramicina, aunque no se haya demostrado infección fetal, nosotros podríamos incluso darles 3 tabletas semanales de Falsidar hasta finalizar el embarazo. Bueno, eso con respecto al toxoplasma. No sé si tengan alguna pregunta de toxoplasmosis. Yo quería mostrarles aquí. No me quedó la ecografía. Me devuelvo un momentico. No, bueno. Cuando nosotros hablamos de TORCH, podemos encontrar a nivel del sistema nervioso central o microcefalia o ventriculomegalia. Cualquiera de las 2 formas son comunes en infecciones por TORCH, pero cuando hablamos de toxoplasma es mucho más frecuente encontrar ventriculomegalia, por lo tanto vamos a encontrar secundariamente macrocránea, y cuando encontramos microcefalia pensamos más generalmente en citomegalovirus o en Zika. Entonces, a veces es muy difícil diferenciar los hallazgos, porque casi en todas las patologías del TORCH el feto puede presentar los mismos hallazgos, pero para que ustedes lo tengan presente, porque a veces hacemos el diagnóstico es al revés, es decir, hacemos una ecografía, encontramos alteraciones a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo una ventriculomegalia, y pues ahí pedimos todo el estudio TORCH y nos encontramos ahí con las infecciones. Entonces no todas las veces logramos documentar primero la infección, sino que esos bebés ya no llegan con alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Bueno, la segunda patología del TORCH más frecuente es el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus de la familia Herpes viridae, es un virus ADN que tiene pues mayor especificidad por el humano. Esto es importante, es la primera causa de hipoacusia neurosensorial de origen no genético y de retardo mental en los neonatos. Afecta alrededor del 0,5 al 2% de todos los recién nacidos, entonces también es muy importante vigilar esas pacientes con probables o que tengan sospecha de infección por citomegalovirus. Como les decía, es la primera causa de hipoacusia. También depende del trimestre donde se adquiera. Si se hace o si se adquiere en el primer trimestre, pues vamos a encontrar hipoacusias más severas, que generalmente son bilaterales, de mayor gravedad. Si se ocurren en el segundo trimestre, vamos a encontrar lesiones menos severas, pero mayor daño coclear. Y si las encontramos o si la infección se adquiere durante el tercer trimestre o muy cercano al parto, pues digamos que la probabilidad de lesiones de hipoacusia son menores. El flujograma de manejo es muy similar al de toxoplasma. Nosotros de rutina no hacemos citomegalovirus en el embarazo. No está contemplado en el control prenatal pedirle a las pacientes. Hay algunas EPS que lo hacen de rutina, pero digamos que en el control prenatal no está contemplado. ¿Cuándo debemos pedir citomegalovirus?
Entonces, como les decía ahorita, cuando tenemos un hallazgo ecográfico que hace sugerir una infección por TORCH, o si, por ejemplo, la paciente está en una consulta preconcepcional. Es decir, si la paciente viene a prepararse para un posible embarazo, pues digamos que ahí sí tendríamos un beneficio de pedir el citomegalovirus porque sabríamos cómo llega esa paciente al embarazo. Y como es una infección viral, es mucho más frecuente que tengamos seroconversión por citomegalovirus que lo que tenemos por toxoplasma. Si la IgG es positiva y la IgM es negativa, pues hablamos de que esa paciente tiene una infección previa al embarazo, ¿cierto? Que tiene una huella serológica. Si las dos pruebas son positivas, hacemos el test de avidez. Si la avidez es alta, pues descartamos infección aguda. Si la avidez es baja, hablamos de infección primaria. Si las dos pruebas son negativas, tampoco lo hacemos de rutina, no está recomendado volver a pedir títulos en el embarazo, a menos que la paciente consulte porque posteriormente presente un cuadro febril. En ese caso, pues habría que volver a pedir la inmunoglobulina a las 4 semanas. Con respecto a las medidas preventivas para citomegalovirus, se sabe que el principal transmisor son los niños. Entonces, aquellas maternas que tengan niños pequeños o que sean, por ejemplo, docentes de guarderías o que vivan en comunidades muy cerradas, pues hay que recomendarles que no se dejen dar besitos de los niños en la cara o que ellas mismas no les den besitos a sus hijos en la cara, porque ese contacto muy cercano puede hacer que se adquiera, y ustedes saben que los chiquitos que van a las guarderías o que van a los colegios muy frecuentemente pues hacen infecciones virales. Casi que alrededor de un 4% de las pacientes que no tienen huella serológica pueden hacer la primoinfección durante el embarazo. De las que hacen primoinfección durante el embarazo, el 40% pueden hacer transmisión al feto. De estos, solamente alrededor de un 10% son sintomáticos al nacer y un 90% de los bebés también son asintomáticos. Por lo tanto, esos bebés, al igual que en toxoplasma, deben seguir una vigilancia por pediatría, porque puede documentarse que hasta los 2 años de vida nos demos cuenta que haya algún grado de hipoacusia en esos recién nacidos. Y de los que hacen primoinfección, el 60% afortunadamente no hacen infección o transmisión congénita. A diferencia del toxoplasma, el citomegalovirus sí se puede reactivar o puede generar una reinfección durante el embarazo. Entonces, el hecho de que yo tenga unos anticuerpos positivos no me descarta que a esa paciente le pueda volver a dar una infección por citomegalovirus o que haga una reactivación. Sin embargo, si esto ocurre, miren que solamente el 1 al 2% hacen transmisión vertical, hacen infección fetal. De esos, menos del 10% serán sintomáticos al nacer y más del 90% serán asintomáticos. Entonces, igual hay que vigilar a esos recién nacidos, aunque solamente un menor porcentaje de bebés se pueden infectar. Miren que el 98% no hacen infección al feto, entonces, de todos modos hay que vigilarlos. El diagnóstico fetal se hace igual por amniocentesis. Lo que hacemos es pedir la PCR en líquido amniótico. Si se hace temprano en el embarazo, tiene buenas tasas de sensibilidad y especificidad. Igual que pasa con el toxoplasma, pues entre más tarde se tome la muestra, mayor riesgo de falsos negativos. Estos son los hallazgos que podemos encontrar en la ecografía. Podemos encontrar oligoamnios o polidramnios, hidrops, RCIV, hepatosplenomegalia, densidades igual que en toxoplasma. Aquí, como les decía, es mucho más frecuente encontrar la microcefalia que la ventriculomegalia, pero también se pueden encontrar las dos cosas. O sea que no hay unos hallazgos que puedan ser específicos de estas enfermedades del TORCH. Así se ven las densidades, simplemente se ven como unas lesiones más hiperrefringentes que pueden estar en el hígado, pueden estar a nivel del sistema nervioso central. Este es el cuerpo calloso, aquí estamos viendo el ventrículo y el cuerpo calloso, y ahí alrededor del cuerpo calloso podemos ver esas densidades.
Como les decía, pues la prevención básicamente en las que tienen contactos con niños, entonces igualmente pues que eviten el contacto con la saliva, si ya le tienen que cambiar el pañal a sus recién nacidos, pues el lavado de manos antes y después de hacerlo, que tengan mucha precaución. Ahora pues en época de pandemia, pues ojalá siempre les recomendamos a las pacientes que si van a lactar a esos bebés recién nacidos o que tienen niños pequeños, pues que estén siempre con el tapabocas. No hay vacuna específica para prevenir el citomegalovirus. Hay algunos estudios que están evaluando el uso de inmunoglobulina en aquellas pacientes, inmunoglobulina específica para citomegalovirus en aquellas pacientes que hacen seroconversión en el embarazo. Sin embargo, tampoco hay estudios concluyentes que muestren efectividad para este manejo. Y el tratamiento básicamente es vigilancia ecográfica. Si yo documento seroconversión, pues debo estar pendiente si esa paciente hace algún hallazgo a nivel de la ecografía. Hay también descrito algunos medicamentos antivirales que pudieran disminuir, digamos que la carga viral del citomegalovirus. Sin embargo, igual que con la inmunoglobulina, no es que estos medicamentos esté demostrado que pueden resolver el problema. Se recomienda su uso solamente en aquellas pacientes en que yo quisiera como disminuir el riesgo de afectación fetal, en donde yo logro ya documentar algunos hallazgos en la ecografía y quiero evitar las secuelas que va a producir la infección por citomegalovirus. Dentro de esas pues están descritos el uso de valaciclovir o aciclovir. Para la terapia fetal, el resto de los antivirales están contraindicados en el embarazo, y desde el punto de vista neonatal, pues yo ya sí puedo usar el resto de medicamentos, puedo usar ganciclovir o valganciclovir, que no los podríamos usar en la vida fetal. Con respecto a citomegalovirus, igual que con el toxoplasma, también podemos encontrar, aunque menos frecuentemente, efectos prozona. Entonces también si encontramos valores muy elevados de citomegalovirus, estar pendiente que no sea un falso negativo de la prueba, pero generalmente como no lo hacemos de rutina en el embarazo, casi que cuando hacemos las pruebas para citomegalovirus es porque ya tenemos sospecha de una infección por el grupo TORCH. Bueno, eso con respecto a citomegalovirus. Con respecto a rubeola, la rubeola, pues afortunadamente cada vez vemos menos casos de rubeola congénita en el embarazo. La rubeola también es un virus de la familia Togaviridae, es un virus ARN. Es muy frecuente ya en nuestro medio que las pacientes lleguen a edad reproductiva con la vacuna para rubeola o que hayan tenido un episodio de infección por rubeola en la primera infancia. Se transmite por vía respiratoria, por contacto o a nivel transplacentario. Y cuando encontramos un caso de rubeola congénita, pues es un caso que sí requiere reporte y vigilancia obligatoria, por lo que, como les decía, pues ya deberíamos ver menos casos de rubeola congénita. Igual que con las otras, tiene una sintomatología muy bizarra, puede producir la misma sintomatología que cualquier cuadro viral. Si la infección se da en las primeras 8 semanas de embarazo, generalmente la infección es muy grave y afortunadamente la paciente que hace infección en las primeras semanas termina en un aborto. Digo afortunadamente porque muchos de estos fetos que se infectan en el embarazo tienen secuelas muy graves, secuelas a nivel cardiovascular especialmente, también se asocian a ceguera, a hipoacusia. Entonces, digamos que la mayoría de esos embarazos se pierden. Sin embargo, si esa paciente por algún motivo recibe accidentalmente una vacuna para rubeola y no se había dado cuenta que estaba embarazada,
o hace una infección en las primeras semanas, no está recomendado aconsejarle a esa paciente interrumpir su embarazo. Simplemente lo que hacemos es vigilar muy estrechamente si aparece cualquier malformación, y si documentamos alguna malformación, pues se le explicará a la paciente en qué consiste esa malformación y cuál es el pronóstico, y ya es ella la que debe tomar la decisión de si se interrumpe o no el embarazo, o si decide continuar adelante, pues hacemos vigilancia ecográfica. Y cuando la infección ocurre después de la semana 13, muy pocos de esos bebés hacen infección congénita, y si la hacen, pues tendrán menos secuelas. ¿Por qué vemos cada vez menos infección? Porque el uso de la vacuna está más generalizado. Lo que les decía, es muy frecuente que ya que las mujeres lleguen a la edad reproductiva con anticuerpos para rubeola. Tampoco está en el programa de control prenatal que nosotros pidamos IgG para rubeola. Sin embargo, siempre encontramos que las pacientes llegan con ese examen dentro de su control prenatal. Lo que se recomienda es que si se va a pedir, se pida solamente la inmunoglobulina G. Si la inmunoglobulina G es positiva, no se debe medir la M, para evitar pues digamos, la duda de si la infección está adquirida en las primeras semanas o no, porque igual pues no hay mucho que se pueda hacer. Y si la inmunoglobulina G está negativa, pues darle toda la prevención a estas pacientes para evitar pues una infección en el embarazo. Esto era lo que se ocurría antes de la vacuna, alrededor de 2.100 muertes infantiles por rubeola, y en la actualidad, después de la aplicación de la vacuna, solamente se describen 4 casos de síndrome de rubeola congénita. Digamos que, como les decía ahorita, la mayoría de los bebés que hacen infecciones muy tempranas el embarazo pueden terminar en aborto, y si la infección es tardía, alrededor del 70% de esos niños que hacen infección congénita pueden parecer aparentemente normales al nacer, y también se deben vigilar esos bebés los primeros años de vida. Dentro de las alteraciones más frecuentemente que encontramos, las alteraciones cardíacas están alrededor del 71%. Encontramos también microcefalia, hipoacusia, restricción del crecimiento intrauterino, cataratas, hipoplasia del iris, microftalmia. Dentro de algunas otras alteraciones está la hepatosplenomegalia, meningoencefalitis, pues que son cosas que ya pues, se documentan más de forma postnatal. El diagnóstico, pues básicamente se hace con un nexo epidemiológico, alguna paciente que no esté vacunada o que tenga anticuerpos negativos y que comente que alguien en la familia, alguien que convive con ella, tenga infección por rubeola. No hacemos generalmente más exámenes. Está descrito que también se puede hacer medición de PCR, incluso no puede hacer cultivos o toma de muestras de carga viral en orina en la paciente, que debido a que la rubeola puede permanecer en sangre hasta 1 año después de la infección. Como les decía, no hay tratamiento disponible ni para la madre ni para el recién nacido infectado. Simplemente lo que nos queda es vigilar y recomendar desde muy temprano de la infancia pues la vacunación. Y finalmente, con respecto al herpes, también es infrecuente que veamos pacientes con infección aguda por herpes. Recordemos que la infección pues, más grave es por el herpes tipo 2. El herpes tipo 1 no tiene tanta implicación a nivel del feto. Entonces no hay que, pues si la paciente a veces llega asustada porque tiene un herpes labial, hay que tranquilizarla, simplemente se puede hacer manejo tópico con aciclovir, pero la paciente que hace una infección genital por herpes tipo 2 es la paciente que va a requerir manejo durante el embarazo. La infección por herpes tiene un periodo de incubación también corto. Uno puede encontrar pacientes que hacen una infección primaria durante el embarazo, o lo que es más frecuente, como ustedes saben, el virus del herpes puede permanecer activo en las terminales nerviosas y hacer infecciones recurrentes
y esa infección recurrente, pues recordemos que el embarazo es un estado de inmunosupresión, pues es mucho más frecuente que la paciente haga reactivación. La sintomatología, pues que ustedes conocen, la aparición de vesículas dolorosas que producen también prurito a nivel de los genitales. Y en algunos pocos casos esas lesiones pueden producir complicaciones más severas como alguna celulitis alrededor de las lesiones o que pueden complicarse con algunas otras lesiones concomitantes como lesiones de varicela. Entonces la infección aguda o la infección primaria, pues encontramos que es la paciente que no tiene anticuerpos previos, pueden hacer periodos de incubación en alrededor de 4 a 7 días, hacen toda la sintomatología típica de una infección viral y es muy frecuente pues encontrar las lesiones vesiculares a nivel de la vulva o de los labios menores. Y la infección recurrente que se hace por reactivación, pues generalmente tienen alrededor de un 90% de recurrencia cuando es un herpes genital y solamente alrededor de un 25-55% de las pacientes que hacen infección por herpes tipo 1. Bueno, básicamente es también estar pendiente si la paciente generalmente ella misma consulta por la sintomatología, porque pues afortunadamente que esta sí produce muchos síntomas, entonces la paciente no la pasa desapercibida y nosotros generalmente podemos hacer manejos muy tempranos para evitar la infección intrauterina. Menos del 5% entonces de esos pacientes tendrán infección congénita y tendrán secuelas a nivel neonatal. Esa infección generalmente puede comprometer la piel, el sistema nervioso central, los ojos. Pueden nacer estos bebés con algunas cicatrices a nivel de las extremidades o lesiones hiper o hipopigmentadas. A nivel del sistema nervioso central también vamos a encontrar cuadros o de microcefalia o de hidranencefalia y con la aparición de densidades intracerebrales. Y a nivel de los ojos es un poco más frecuente que las podamos documentar desde el punto de vista prenatal porque hacen alteraciones a nivel hacen microftalmia y hacen catarata. Tampoco hacemos estudio para herpes, solamente hacemos estudio para herpes generalmente en las pacientes que están sintomáticas o en las pacientes que han tenido pérdidas recurrentes, porque sí se ha asociado que el herpes sí puede producir muerte intrauterina. Entonces, si tienen pacientes, por ejemplo, que han tenido abortos retenidos a repetición, así ellas no manifiesten que han tenido sintomatología y la paciente está en una consulta concepcional, pues aprovechar y medir estos anticuerpos. Hay varias formas, ustedes saben, de detectar el virus del herpes. Nosotros no hacemos nada de esto en el embarazo. Si la infección es muy severa o tenemos muchas dudas de que pueda haber una transmisión vertical, podemos hacer la PCR. De lo contrario, no hacemos sino los anticuerpos en sangre, porque como las lesiones son tan evidentes, pues lo que hacemos es inmediatamente usar el medicamento. No contraindica las lesiones del parto si la paciente ya hizo una ruptura de membranas o ya está en trabajo de parto, porque lo que consideramos es que ese bebé ya estuvo expuesto a ese virus. Sin embargo, si la paciente está, si usted la ven sin actividad uterina y la paciente consulta y no hemos logrado, digamos, que quitar esas lesiones activas con el medicamento, pues sí se recomienda llevar a esa paciente a una cesárea. Entonces, el tratamiento, si el episodio es un episodio primario de herpes genital, yo puedo usar aciclovir o valaciclovir. Las dosis de aciclovir están entre 200 y 400 miligramos, 3 a 5 veces al día durante 7 a 10 días. Y el valaciclovir lo puedo usar 1 gramo vía oral 2 veces al día, por lo menos también durante unos 7 a 10 días. Estos son los medicamentos que más comúnmente usamos en el embarazo. Y si la infección es recurrente, lo que se recomienda es que si la infección ocurre en el primero o segundo trimestre, yo trate el episodio de infección recurrente igual como traté el episodio primario con aciclovir
1 o 2 veces al día por 7 a 10 días, pero si la infección ocurre después del tercer trimestre, especialmente después de las 34 semanas, yo ya debería dejarle a esa paciente manejo con aciclovir hasta finalizar el embarazo. Como una terapia supresiva, puedo usar entre 200 y 400 miligramos de aciclovir 1 o 2 veces al día hasta finalizar el embarazo, o valaciclovir 1 vez al día hasta finalizar el embarazo. Y si la paciente persiste con lesiones activas, pues considerar en esa paciente la realización de una cesárea. Obviamente que en herpes se recomienda pues evaluar a la pareja, y si la pareja requiere tratamiento, pues hacerlo de forma temprana para evitar recurrencia, y recomendarle a la paciente que si va a tener relaciones durante el embarazo, lo haga con preservativo también para evitar la reactivación del virus. De todos modos, así nosotros hagamos todas las medidas preventivas, pues el solo hecho de estar embarazada, pues lo que les decía, ya les genera un estado de inmunosupresión, y podemos encontrar que esa paciente haga reactivaciones. No sé si tengan alguna pregunta sobre las otras patologías del torso, sobre toxoplasma. Yo no les hablé aquí de sífilis porque creo que tienen una clase aparte de sífilis, y de Zika, pues porque ya no lo vemos tan frecuentemente, pero como les decía, en Zika lo que más frecuentemente vemos es microcefalia, y ahí generalmente hacemos el diagnóstico porque ya pues no encontramos casi nexo epidemiológico que hable de que haya una infección aguda por Zika. No sé si tengan entonces preguntas. Bueno. No, señora doctora, muchas gracias. Bueno, entonces si no tienen preguntas, hacemos las preguntas en el examen. Que tengan feliz noche, y cuando estemos en la rotación, igual si tienen alguna duda, pues ahí pues, podemos resolver cualquier inquietud.